El silencio cayó sobre la iglesia como un manto pesado. Todos los invitados contuvieron la respiración mientras las palabras que nadie esperaba escuchar resonaban entre las paredes del antiguo templo. No puedo casarme contigo. La voz de Roberto tembló ligeramente, pero su mirada permaneció fría, distante. Como si la mujer frente a él, vestida de blanco y con lágrimas formándose en sus ojos, fuera una completa desconocida y no la persona con quien había compartido los últimos 5 años de su vida. El ramo de flores blancas resbaló de las manos de Isabel, cayendo al suelo con un sonido sordo que pareció amplificarse en aquel silencio abrumador. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. ¿Qué se puede decir cuando el mundo que has construido se derrumba en cuestión de segundos? Lo siento, añadió él, aunque su tono carecía de cualquier remordimiento genuino. No puedo seguir con esta mentira. 200 pares de ojos observaban la escena, incrédulos. Los padres de Isabel, sentados en primera fila, se levantaron como impulsados por un resorte. Su madre extendió una mano hacia ella, pero Isabel retrocedió. No necesitaba consuelo, necesitaba aire. Necesitaba escapar de aquellas miradas que ahora mezclaban la sorpresa con la compasión más humillante. Con las piernas temblorosas, Isabel dio media vuelta y caminó por el pasillo central. Su vestido, aquel que había elegido con tanta ilusión meses atrás, ahora se sentía como una jaula de seda que le impedía respirar. Cada paso resonaba en la iglesia, marcando el ritmo de su humillación pública. Nadie la siguió cuando empujó las pesadas puertas y salió al exterior, donde el sol de primavera brillaba con una crueldad casi poética, ajeno al dolor que desgarraba su pecho. Aquella tarde, mientras se quitaba el vestido en la habitación del hotel que debería haber sido el comienzo de su luna de miel, Isabel juró que nunca volvería a permitir que alguien tuviera tanto poder sobre ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras arrancaba las horquillas de su cabello cuidadosamente peinado. Se acabó, susurró a su reflejo en el espejo. Hoy muere la Isabel que conociste, Roberto. Lo que ella no sabía en ese momento era que el destino ya estaba tejiendo sus hilos, preparando un giro inesperado que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquel que la había humillado frente a todos. 3 años pasaron desde aquel fatídico día. 3 años en los que Isabel había renacido de sus cenizas como el ave fénix. Dejó atrás la pequeña ciudad donde todos conocían su historia, donde las miradas de lástima la seguían por las calles, y se mudó a la capital. Cambió su trabajo como maestra de primaria por una oportunidad en una editorial emergente, donde su pasión por los libros encontró un nuevo propósito. Poco a poco, el dolor fue dando paso a una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Se matriculó en un máster de literatura, amplió su círculo social y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a reconocerse en el espejo. Ya no era la sombra de aquella novia abandonada, era una mujer fuerte, independiente, que había construido una vida completamente nueva. Fue en una fría tarde de noviembre cuando el pasado llamó inesperadamente a su puerta. Isabel estaba revisando un manuscrito en la cafetería que frecuentaba cerca de su apartamento cuando una voz conocida pronunció su nombre. Al levantar la vista, sintió como si el tiempo se detuviera. Frente a ella estaba Roberto. Los años no habían sido tan amables con él como con ella. Su rostro mostraba signos de cansancio y preocupación que antes no estaban allí. Sus hombros, anteriormente erguidos con arrogancia, ahora parecían cargar un peso invisible. Isabel, no esperaba encontrarte aquí, dijo con una voz que parecía casi suplicante. Ella lo miró fijamente, sorprendida por la ausencia del torbellino de emociones que había imaginado sentir si alguna vez se reencontraba con él. No había odio, ni dolor punzante, ni siquiera resentimiento. Solo una extraña sensación de distancia, como si estuviera observando a un personaje de una película que había visto hace mucho tiempo. Roberto, respondió con una calma que desconcertó visiblemente al hombre. Ha pasado tiempo. Él pidió permiso para sentarse, y ella, con un gesto que reflejaba más curiosidad que otra cosa, aceptó. Lo que siguió fue una conversación que ninguno de los dos había imaginado tener jamás. Roberto le contó cómo su vida había dado un vuelco después de aquella boda que nunca llegó a celebrarse. La empresa familiar, por la que había sacrificado su relación con Isabel, aunque esto ella lo descubriría más tarde, se había hundido en deudas. Su nueva relación, aquella por la que había abandonado a Isabel en el altar, apenas había durado unos meses. Y ahora se encontraba solo, tratando de reconstruir los fragmentos de una vida que se había desmoronado como un castillo de naipes. Mientras lo escuchaba hablar, Isabel sintió una emoción que jamás hubiera esperado, compasión. No porque creyera que él merecía su perdón, sino porque entendió que el verdadero castigo para Roberto no había sido perder su estatus, su dinero o incluso su nueva relación. Había sido perderla a ella,
perder la oportunidad de compartir su vida con alguien que realmente lo amaba por quien era, no por lo que tenía. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo él, con la mirada perdida en su taza de café. Todos estos años he intentado entender por qué lo hice. ¿Por qué tiré por la borda lo único genuino que he tenido en mi vida? Isabel guardó silencio, observando a este hombre que una vez había tenido el poder de destruirla. Ahora, sentado frente a ella, parecía tan pequeño, tan vulnerable. Lo que Roberto no sabía, lo que no podía imaginar mientras se confesaba en aquella cafetería, era que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Porque la vida, con su peculiar sentido de la justicia poética, había preparado un giro que ninguno de los dos podía prever. El silencio cayó sobre la iglesia como un manto pesado. Todos los invitados contuvieron la respiración mientras las palabras que nadie esperaba escuchar resonaban entre las paredes del antiguo templo. No puedo casarme contigo. La voz de Roberto tembló ligeramente, pero su mirada permaneció fría, distante. Como si la mujer frente a él, vestida de blanco y con lágrimas formándose en sus ojos, fuera una completa desconocida y no la persona con quien había compartido los últimos 5 años de su vida. El ramo de flores blancas resbaló de las manos de Isabel, cayendo al suelo con un sonido sordo que pareció amplificarse en aquel silencio abrumador. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. ¿Qué se puede decir cuando el mundo que has construido se derrumba en cuestión de segundos? Lo siento, añadió él, aunque su tono carecía de cualquier remordimiento genuino. No puedo seguir con esta mentira. 200 pares de ojos observaban la escena, incrédulos. Los padres de Isabel, sentados en primera fila, se levantaron como impulsados por un resorte. Su madre extendió una mano hacia ella, pero Isabel retrocedió. No necesitaba consuelo, necesitaba aire. Necesitaba escapar de aquellas miradas que ahora mezclaban la sorpresa con la compasión más humillante. Con las piernas temblorosas, Isabel dio media vuelta y caminó por el pasillo central. Su vestido, aquel que había elegido con tanta ilusión meses atrás, ahora se sentía como una jaula de seda que le impedía respirar. Cada paso resonaba en la iglesia, marcando el ritmo de su humillación pública. Nadie la siguió cuando empujó las pesadas puertas y salió al exterior, donde el sol de primavera brillaba con una crueldad casi poética, ajeno al dolor que desgarraba su pecho. Aquella tarde, mientras se quitaba el vestido en la habitación del hotel que debería haber sido el comienzo de su luna de miel, Isabel juró que nunca volvería a permitir que alguien tuviera tanto poder sobre ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras arrancaba los horquillas de su cabello cuidadosamente peinado. Se acabó, susurró a su reflejo en el espejo. Hoy muere la Isabel que conociste, Roberto. Lo que ella no sabía en ese momento era que el destino ya estaba tejiendo sus hilos, preparando un giro inesperado que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquel que la había humillado frente a todos. 3 años pasaron desde aquel fatídico día. 3 años en los que Isabel había renacido de sus cenizas como el ave fénix. Dejó atrás la pequeña ciudad donde todos conocían su historia, donde las miradas de lástima la seguían por las calles, y se mudó a la capital. Cambió su trabajo como maestra de primaria por una oportunidad en una editorial emergente, donde su pasión por los libros encontró un nuevo propósito. Poco a poco, el dolor fue dando paso a una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Se matriculó en un máster de literatura, amplió su círculo social y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a reconocerse en el espejo. Ya no era la sombra de aquella novia abandonada, era una mujer fuerte, independiente, que había construido una vida completamente nueva. Fue en una fría tarde de noviembre cuando el pasado llamó inesperadamente a su puerta. Isabel estaba revisando un manuscrito en la cafetería que frecuentaba cerca de su apartamento cuando una voz conocida pronunció su nombre. Al levantar la vista, sintió como si el tiempo se detuviera. Frente a ella estaba Roberto. Los años no habían sido tan amables con él como con ella. Su rostro mostraba signos de cansancio y preocupación que antes no estaban allí. Sus hombros, anteriormente erguidos con arrogancia, ahora parecían cargar un peso invisible. Isabel, no esperaba encontrarte aquí, dijo con una voz que parecía casi suplicante. Ella lo miró fijamente, sorprendida por la ausencia del torbellino de emociones que había imaginado sentir si alguna vez se reencontraba con él. No había odio, ni dolor punzante, ni siquiera resentimiento. Solo una extraña sensación de distancia, como si estuviera observando a un personaje de una película que había visto hace mucho tiempo. Roberto, respondió con una calma que desconcertó visiblemente al hombre. Ha pasado tiempo. Él pidió permiso para sentarse, y ella, con un gesto que reflejaba más curiosidad que otra cosa, aceptó. Lo que siguió fue una conversación que ninguno de los dos había imaginado tener jamás. Roberto le contó cómo su vida había dado un vuelco después de aquella boda que nunca llegó a celebrarse.
La empresa familiar, por la que había sacrificado su relación con Isabel, aunque esto ella lo descubriría más tarde, se había hundido en deudas. Su nueva relación, aquella por la que había abandonado a Isabel en el altar, apenas había durado unos meses. Y ahora se encontraba solo, tratando de reconstruir los fragmentos de una vida que se había desmoronado como un castillo de naipes. Mientras lo escuchaba hablar, Isabel sintió una emoción que jamás hubiera esperado: compasión. No porque creyera que él merecía su perdón, sino porque entendió que el verdadero castigo para Roberto no había sido perder su estatus, su dinero o incluso su nueva relación. Había sido perderla a ella, perder la oportunidad de compartir su vida con alguien que realmente lo amaba por quien era, no por lo que tenía. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo él, con la mirada perdida en su taza de café. Todos estos años he intentado entender por qué lo hice. ¿Por qué tiré por la borda lo único genuino que he tenido en mi vida? Isabel guardó silencio, observando a este hombre que una vez había tenido el poder de destruirla. Ahora, sentado frente a ella, parecía tan pequeño, tan vulnerable. Lo que Roberto no sabía, lo que no podía imaginar mientras se confesaba en aquella cafetería, era que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Porque la vida, con su peculiar sentido de la justicia poética, había preparado un giro que ninguno de los dos podía prever. Isabel tomó un sorbo de su café, observando a Roberto por encima del borde de la taza. Sus ojos, antes llenos de amor por él, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y algo parecido a la lástima. ¿Quién hubiera imaginado este momento? El hombre que una vez la había humillado frente a todos sus seres queridos, ahora sentado frente a ella, rogando silenciosamente por una redención que no se atrevía a pedir en voz alta. «Hay algo que debes saber», dijo Isabel finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la servilleta, doblándola y desdoblándola como si contuviera un mensaje secreto. «Mi vida cambió completamente después de aquel día». Roberto asintió, interpretando sus palabras como una referencia a su evidente transformación personal. Pero lo que Isabel estaba a punto de revelarle iba mucho más allá de su nuevo trabajo o su renovada confianza. En ese preciso instante, la puerta de la cafetería se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a una mujer elegante de mediana edad. Isabel levantó la vista y una sonrisa iluminó su rostro, la primera sonrisa genuina desde que Roberto se había sentado a su mesa. «Perdón por la tardanza», dijo la recién llegada, acercándose a ellos. Sus ojos, del mismo tono miel que los de Isabel, se posaron con curiosidad en Roberto antes de dirigirse nuevamente hacia ella. El tráfico estaba imposible. Roberto observó a la mujer con desconcierto. Había algo familiar en ella, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, en el modo en que sus manos gesticulaban con delicadeza. Y entonces lo entendió. Era Carmen Vega, la famosa editora literaria cuya pequeña editorial se había convertido en un fenómeno del sector en los últimos años. La misma editorial para la que, según había mencionado Isabel minutos antes, ella ahora trabajaba. «Roberto, te presento a Carmen», dijo Isabel con una extraña mezcla de nerviosismo y orgullo en su voz. «Mi jefa, y mi madre biológica». El mundo pareció detenerse por un instante. Roberto miró a Isabel, luego a Carmen, y de nuevo a Isabel, tratando de procesar la información. ¿Su madre biológica? Isabel nunca había mencionado ser adoptada durante los 5 años que estuvieron juntos. De hecho, él había conocido a sus padres, había cenado en su casa innumerables veces. Carmen se sentó junto a ellos, sus ojos estudiando a Roberto con una intensidad que lo hizo sentirse incómodo. No había hostilidad en su mirada, pero sí un conocimiento, como si supiera exactamente quién era él y lo que había hecho. «Fue después de la boda o de la no boda», explicó Isabel, su voz apenas un susurro. «Mis padres pensaron que era el momento de contarme la verdad. Supongo que querían que entendiera que hay golpes en la vida que pueden convertirse en oportunidades». El silencio cayó sobre la iglesia como un manto pesado. Todos los invitados contuvieron la respiración mientras las palabras que nadie esperaba escuchar resonaban entre las paredes del antiguo templo. «No puedo casarme contigo». La voz de Roberto tembló ligeramente, pero su mirada permaneció fría, distante. Como si la mujer frente a él, vestida de blanco y con lágrimas formándose en sus ojos, fuera una completa desconocida y no la persona con quien había compartido los últimos 5 años de su vida. El ramo de flores blancas resbaló de las manos de Isabel, cayendo al suelo con un sonido sordo que pareció amplificarse en aquel silencio abrumador. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. ¿Qué se puede decir cuando el mundo que has construido se derrumba en cuestión de segundos? «Lo siento», añadió él, aunque su tono carecía de cualquier remordimiento genuino. «No puedo seguir con esta mentira». 200 pares de ojos observaban la escena,
incrédulos. Los padres de Isabel, sentados en primera fila, se levantaron como impulsados por un resorte. Su madre extendió una mano hacia ella, pero Isabel retrocedió. No necesitaba consuelo, necesitaba aire. Necesitaba escapar de aquellas miradas que ahora mezclaban la sorpresa con la compasión más humillante. Con las piernas temblorosas, Isabel dio media vuelta y caminó por el pasillo central. Su vestido, aquel que había elegido con tanta ilusión meses atrás, ahora se sentía como una jaula de seda que le impedía respirar. Cada paso resonaba en la iglesia, marcando el ritmo de su humillación pública. Nadie la siguió cuando empujó las pesadas puertas y salió al exterior, donde el sol de primavera brillaba con una crueldad casi poética, ajeno al dolor que desgarraba su pecho. Aquella tarde, mientras se quitaba el vestido en la habitación del hotel que debería haber sido el comienzo de su luna de miel, Isabel juró que nunca volvería a permitir que alguien tuviera tanto poder sobre ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras arrancaba los horquillas de su cabello cuidadosamente peinado. Se acabó, susurró a su reflejo en el espejo. Hoy muere la Isabel que conociste, Roberto. Lo que ella no sabía en ese momento era que el destino ya estaba tejiendo sus hilos, preparando un giro inesperado que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquel que la había humillado frente a todos. 3 años pasaron desde aquel fatídico día. 3 años en los que Isabel había renacido de sus cenizas como el ave fénix. Dejó atrás la pequeña ciudad donde todos conocían su historia, donde las miradas de lástima la seguían por las calles, y se mudó a la capital. Cambió su trabajo como maestra de primaria por una oportunidad en una editorial emergente, donde su pasión por los libros encontró un nuevo propósito. Poco a poco, el dolor fue dando paso a una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Se matriculó en un máster de literatura, amplió su círculo social y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a reconocerse en el espejo. Ya no era la sombra de aquella novia abandonada, era una mujer fuerte, independiente, que había construido una vida completamente nueva. Fue en una fría tarde de noviembre cuando el pasado llamó inesperadamente a su puerta. Isabel estaba revisando un manuscrito en la cafetería que frecuentaba cerca de su apartamento cuando una voz conocida pronunció su nombre. Al levantar la vista, sintió como si el tiempo se detuviera. Frente a ella estaba Roberto. Los años no habían sido tan amables con él como con ella. Su rostro mostraba signos de cansancio y preocupación que antes no estaban allí. Sus hombros, anteriormente erguidos con arrogancia, ahora parecían cargar un peso invisible. Isabel, no esperaba encontrarte aquí, dijo con una voz que parecía casi suplicante. Ella lo miró fijamente, sorprendida por la ausencia del torbellino de emociones que había imaginado sentir si alguna vez se reencontraba con él. No había odio, ni dolor punzante, ni siquiera resentimiento. Solo una extraña sensación de distancia, como si estuviera observando a un personaje de una película que había visto hace mucho tiempo. Roberto, respondió con una calma que desconcertó visiblemente al hombre. Ha pasado tiempo. Él pidió permiso para sentarse, y ella, con un gesto que reflejaba más curiosidad que otra cosa, aceptó. Lo que siguió fue una conversación que ninguno de los dos había imaginado tener jamás. Roberto le contó cómo su vida había dado un vuelco después de aquella boda que nunca llegó a celebrarse. La empresa familiar, por la que había sacrificado su relación con Isabel, aunque esto ella lo descubriría más tarde, se había hundido en deudas. Su nueva relación, aquella por la que había abandonado a Isabel en el altar, apenas había durado unos meses. Y ahora se encontraba solo, tratando de reconstruir los fragmentos de una vida que se había desmoronado como un castillo de naipes. Mientras lo escuchaba hablar, Isabel sintió una emoción que jamás hubiera esperado, compasión. No porque creyera que él merecía su perdón, sino porque entendió que el verdadero castigo para Roberto no había sido perder su estatus, su dinero o incluso su nueva relación. Había sido perderla a ella, perder la oportunidad de compartir su vida con alguien que realmente lo amaba por quien era, no por lo que tenía. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo él, con la mirada perdida en su taza de café. Todos estos años he intentado entender por qué lo hice. ¿Por qué tiré por la borda lo único genuino que he tenido en mi vida? Isabel guardó silencio, observando a este hombre que una vez había tenido el poder de destruirla. Ahora, sentado frente a ella, parecía tan pequeño, tan vulnerable. Lo que Roberto no sabía, lo que no podía imaginar mientras se confesaba en aquella cafetería, era que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Isabel tomó un sorbo de su café, observando a Roberto por encima del borde de la taza. Sus ojos, antes llenos de amor por él, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y algo parecido a la lástima. ¿Quién hubiera imaginado este momento? El hombre que una vez la había humillado frente a todos sus seres queridos, ahora sentado frente a ella, rogando silenciosamente por una redención que no se atrevía a pedir en voz alta.
Hay algo que debes saber, dijo Isabel finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la servilleta, doblándola y desdoblándola como si contuviera un mensaje secreto. Mi vida cambió completamente después de aquel día. Roberto asintió, interpretando sus palabras como una referencia a su evidente transformación personal. Pero lo que Isabel estaba a punto de revelarle iba mucho más allá de su nuevo trabajo o su renovada confianza. En ese preciso instante, la puerta de la cafetería se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a una mujer elegante de mediana edad. Isabel levantó la vista y una sonrisa iluminó su rostro, la primera sonrisa genuina desde que Roberto se había sentado a su mesa. Perdón por la tardanza, dijo la recién llegada, acercándose a ellos. Sus ojos, del mismo tono miel que los de Isabel, se posaron con curiosidad en Roberto antes de dirigirse nuevamente hacia ella. El tráfico estaba imposible. Roberto observó a la mujer con desconcierto. Había algo familiar en ella, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, en el modo en que sus manos gesticulaban con delicadeza. Y entonces lo entendió. Era Carmen Vega, la famosa editora literaria cuya pequeña editorial se había convertido en un fenómeno del sector en los últimos años. La misma editorial para la que, según había mencionado Isabel minutos antes, ella ahora trabajaba. Roberto, te presento a Carmen, dijo Isabel con una extraña mezcla de nerviosismo y orgullo en su voz. Mi jefa, y mi madre biológica. El mundo pareció detenerse por un instante. Roberto miró a Isabel, luego a Carmen, y de nuevo a Isabel, tratando de procesar la información. ¿Su madre biológica? Isabel nunca había mencionado ser adoptada durante los 5 años que estuvieron juntos. De hecho, él había conocido a sus padres, había cenado en su casa innumerables veces. Carmen se sentó junto a ellos, sus ojos estudiando a Roberto con una intensidad que lo hizo sentirse incómodo. No había hostilidad en su mirada, pero sí un conocimiento, como si supiera exactamente quién era él y lo que había hecho. Fue después de la boda o de la no boda, explicó Isabel, su voz apenas un susurro. Mis padres pensaron que era el momento de contarme la verdad. Supongo que querían que entendiera que hay golpes en la vida que pueden convertirse en oportunidades. Roberto tragó saliva con dificultad. La habitación parecía haber encogido de repente. No entiendo, ¿por qué nunca me lo contaste? Isabel intercambió una mirada con Carmen antes de responder. Porque no lo sabía, Roberto. Fue precisamente el día después de que me dejaras en el altar cuando mis padres decidieron hablar. Dijeron que habían estado esperando el momento adecuado, pero que ahora veían que me había llegado la hora de conocer toda mi historia. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Irónico, ¿no? El día que pensé que perdía todo, fue cuando empecé a encontrarme de verdad. Carmen colocó suavemente una mano sobre la de Isabel. El parecido entre ellas, ahora que Roberto lo sabía, resultaba evidente, la misma forma del mentón, los mismos pómulos pronunciados, la misma manera de fruncir ligeramente el ceño al concentrarse. Lo que quizás Roberto no sabe, intervino Carmen con una voz serena pero firme, es que tu abandono fue, en cierta forma, el catalizador que nos reunió. Y no solo eso. Una sombra cruzó el rostro de Carmen mientras sus ojos se posaban en Roberto con una mirada penetrante. También reveló la verdadera naturaleza del hombre a quien confiamos nuestra editorial familiar hace 6 años. Roberto palideció visiblemente. Sus manos comenzaron a temblar sobre la mesa. ¿De qué estás hablando?, preguntó, aunque algo en su expresión sugería que ya conocía la respuesta. Vega Editores, respondió Carmen. La pequeña editorial que contrataste como asesor financiero. La misma que casi llevaste a la quiebra con tus brillantes estrategias, punto. La ironía en su voz era palpable, pero mantenía una compostura admirable. La editorial que fundó mi padre, el abuelo de Isabel. La revelación cayó como un rayo sobre Roberto. Recordaba perfectamente aquel trabajo, una pequeña editorial familiar con potencial que había asesorado justo antes de conocer a Isabel. Un trabajo que había manipulado para beneficio de inversores más grandes, convenciendo a los dueños de tomar decisiones que favorecían a sus otros clientes. Nunca supo que aquella familia tenía conexión con Isabel. ¿Cómo podría haberlo sabido? Yo no. No era consciente, balbuceó, pero las palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Por supuesto que no, asintió Carmen, su tono sorprendentemente compasivo. Nadie podría haber previsto esta conexión, ni siquiera tú. La vida tiene formas muy extrañas de cerrar círculos. Isabel observaba el intercambio con una mezcla de fascinación y dolor. Durante sus años juntos, Roberto nunca le había hablado de este trabajo en particular. Se preguntaba cuántas otras cosas habría ocultado,
¿Cuántas decisiones habría tomado priorizando el dinero sobre las personas? Hay algo más que debes saber, dijo Isabel, su voz adquiriendo una firmeza que sorprendió a Roberto. La editorial que casi destruiste, ahora es la más importante del país en su categoría. Y adivina qué manuscrito acaba de llegar a mi mesa. Hizo una pausa, observando la confusión en los ojos de Roberto. La autobiografía de Alejandro Méndez. El color abandonó por completo el rostro de Roberto. Alejandro Méndez. Su antiguo socio, el hombre que lo había traicionado cuando su empresa empezó a hundirse, el que se había llevado sus últimos clientes importantes, precipitando su caída. Él menciona tu nombre, Roberto, continuó Isabel. Cuenta con todo detalle cómo manipulabas información para beneficio propio. Y quiere publicarlo. El silencio cayó sobre la iglesia como un manto pesado. Todos los invitados contuvieron la respiración mientras las palabras que nadie esperaba escuchar resonaban entre las paredes del antiguo templo. No puedo casarme contigo. La voz de Roberto tembló ligeramente, pero su mirada permaneció fría, distante. Como si la mujer frente a él, vestida de blanco y con lágrimas formándose en sus ojos, fuera una completa desconocida y no la persona con quien había compartido los últimos 5 años de su vida. El ramo de flores blancas resbaló de las manos de Isabel, cayendo al suelo con un sonido sordo que pareció amplificarse en aquel silencio abrumador. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. ¿Qué se puede decir cuando el mundo que has construido se derrumba en cuestión de segundos? Lo siento, añadió él, aunque su tono carecía de cualquier remordimiento genuino. No puedo seguir con esta mentira. 200 pares de ojos observaban la escena, incrédulos. Los padres de Isabel, sentados en primera fila, se levantaron como impulsados por un resorte. Su madre extendió una mano hacia ella, pero Isabel retrocedió. No necesitaba consuelo, necesitaba aire. Necesitaba escapar de aquellas miradas que ahora mezclaban la sorpresa con la compasión más humillante. Con las piernas temblorosas, Isabel dio media vuelta y caminó por el pasillo central. Su vestido, aquel que había elegido con tanta ilusión meses atrás, ahora se sentía como una jaula de seda que le impedía respirar. Cada paso resonaba en la iglesia, marcando el ritmo de su humillación pública. Nadie la siguió cuando empujó las pesadas puertas y salió al exterior, donde el sol de primavera brillaba con una crueldad casi poética, ajeno al dolor que desgarraba su pecho. Aquella tarde, mientras se quitaba el vestido en la habitación del hotel que debería haber sido el comienzo de su luna de miel, Isabel juró que nunca volvería a permitir que alguien tuviera tanto poder sobre ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras arrancaba los horquillas de su cabello cuidadosamente peinado. Se acabó, susurró a su reflejo en el espejo. Hoy muere la Isabel que conociste, Roberto. Lo que ella no sabía en ese momento era que el destino ya estaba tejiendo sus hilos, preparando un giro inesperado que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquel que la había humillado frente a todos. 3 años pasaron desde aquel fatídico día. 3 años en los que Isabel había renacido de sus cenizas como el ave fénix. Dejó atrás la pequeña ciudad donde todos conocían su historia, donde las miradas de lástima la seguían por las calles, y se mudó a la capital. Cambió su trabajo como maestra de primaria por una oportunidad en una editorial emergente, donde su pasión por los libros encontró un nuevo propósito. Poco a poco, el dolor fue dando paso a una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Se matriculó en un máster de literatura, amplió su círculo social y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a reconocerse en el espejo. Ya no era la sombra de aquella novia abandonada, era una mujer fuerte, independiente, que había construido una vida completamente nueva. Fue en una fría tarde de noviembre cuando el pasado llamó inesperadamente a su puerta. Isabel estaba revisando un manuscrito en la cafetería que frecuentaba cerca de su apartamento cuando una voz conocida pronunció su nombre. Al levantar la vista, sintió como si el tiempo se detuviera. Frente a ella estaba Roberto. Los años no habían sido tan amables con él como con ella. Su rostro mostraba signos de cansancio y preocupación que antes no estaban allí. Sus hombros, anteriormente erguidos con arrogancia, ahora parecían cargar un peso invisible. Isabel, no esperaba encontrarte aquí, dijo con una voz que parecía casi suplicante. Ella lo miró fijamente, sorprendida por la ausencia del torbellino de emociones que había imaginado sentir si alguna vez se reencontraba con él. No había odio, ni dolor punzante, ni siquiera resentimiento. Solo una extraña sensación de distancia, como si estuviera observando a un personaje de una película que había visto hace mucho tiempo. Roberto, respondió con una calma que desconcertó visiblemente al hombre. Ha pasado tiempo. Él pidió permiso para sentarse, y ella, con un gesto que reflejaba más curiosidad que otra cosa, aceptó.
Lo que siguió fue una conversación que ninguno de los dos había imaginado tener jamás. Roberto le contó cómo su vida había dado un vuelco después de aquella boda que nunca llegó a celebrarse. La empresa familiar, por la que había sacrificado su relación con Isabel, aunque esto ella lo descubriría más tarde, se había hundido en deudas. Su nueva relación, aquella por la que había abandonado a Isabel en el altar, apenas había durado unos meses. Y ahora se encontraba solo, tratando de reconstruir los fragmentos de una vida que se había desmoronado como un castillo de naipes. Mientras lo escuchaba hablar, Isabel sintió una emoción que jamás hubiera esperado: compasión. No porque creyera que él merecía su perdón, sino porque entendió que el verdadero castigo para Roberto no había sido perder su estatus, su dinero o incluso su nueva relación. Había sido perderla a ella, perder la oportunidad de compartir su vida con alguien que realmente lo amaba por quien era, no por lo que tenía. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo él, con la mirada perdida en su taza de café. Todos estos años he intentado entender por qué lo hice. ¿Por qué tiré por la borda lo único genuino que he tenido en mi vida? Isabel guardó silencio, observando a este hombre que una vez había tenido el poder de destruirla. Ahora, sentado frente a ella, parecía tan pequeño, tan vulnerable. Lo que Roberto no sabía, lo que no podía imaginar mientras se confesaba en aquella cafetería. Isabel tomó un sorbo de su café, observando a Roberto por encima del borde de la taza. Sus ojos, antes llenos de amor por él, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y algo parecido a la lástima. ¿Quién hubiera imaginado este momento? El hombre que una vez la había humillado frente a todos sus seres queridos, ahora sentado frente a ella, rogando silenciosamente por una redención que no se atrevía a pedir en voz alta. «Hay algo que debes saber», dijo Isabel finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la servilleta, doblándola y desdoblándola como si contuviera un mensaje secreto. «Mi vida cambió completamente después de aquel día». Roberto asintió, interpretando sus palabras como una referencia a su evidente transformación personal. Pero lo que Isabel estaba a punto de revelarle iba mucho más allá de su nuevo trabajo o su renovada confianza. En ese preciso instante, la puerta de la cafetería se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a una mujer elegante de mediana edad. Isabel levantó la vista y una sonrisa iluminó su rostro, la primera sonrisa genuina desde que Roberto se había sentado a su mesa. «Perdón por la tardanza», dijo la recién llegada, acercándose a ellos. Sus ojos, del mismo tono miel que los de Isabel, se posaron con curiosidad en Roberto antes de dirigirse nuevamente hacia ella. El tráfico estaba imposible. Roberto observó a la mujer con desconcierto. Había algo familiar en ella, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, en el modo en que sus manos gesticulaban con delicadeza. Y entonces lo entendió. Era Carmen Vega, la famosa editora literaria cuya pequeña editorial se había convertido en un fenómeno del sector en los últimos años. La misma editorial para la que, según había mencionado Isabel minutos antes, ella ahora trabajaba. «Roberto, te presento a Carmen», dijo Isabel con una extraña mezcla de nerviosismo y orgullo en su voz. «Mi jefa, y mi madre biológica». El mundo pareció detenerse por un instante. Roberto miró a Isabel, luego a Carmen, y de nuevo a Isabel, tratando de procesar la información. ¿Su madre biológica? Isabel nunca había mencionado ser adoptada durante los 5 años que estuvieron juntos. De hecho, él había conocido a sus padres, había cenado en su casa innumerables veces. Carmen se sentó junto a ellos, sus ojos estudiando a Roberto con una intensidad que lo hizo sentirse incómodo. No había hostilidad en su mirada, pero sí un conocimiento, como si supiera exactamente quién era él y lo que había hecho. «Fue después de la boda o de la no boda», explicó Isabel, su voz apenas un susurro. «Mis padres pensaron que era el momento de contarme la verdad. Supongo que querían que entendiera que hay golpes en la vida que pueden convertirse en oportunidades». Roberto tragó saliva con dificultad. La habitación parecía haber encogido de repente. «No entiendo, ¿por qué nunca me lo contaste?». Isabel intercambió una mirada con Carmen antes de responder. «Porque no lo sabía, Roberto. Fue precisamente el día después de que me dejaras en el altar cuando mis padres decidieron hablar. Dijeron que habían estado esperando el momento adecuado, pero que ahora veían que me había llegado la hora de conocer toda mi historia». Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Irónico, ¿no? El día que pensé que perdía todo, fue cuando empecé a encontrarme de verdad». Carmen colocó suavemente una mano sobre la de Isabel. El parecido entre ellas, ahora que Roberto lo sabía, resultaba evidente: la misma forma del mentón, los mismos pómulos pronunciados, la misma manera de fruncir ligeramente el ceño al concentrarse. Lo que quizás Roberto no sabe,
intervino Carmen con una voz serena pero firme, es que tu abandono fue, en cierta forma, el catalizador que nos reunió. Y no solo eso. Una sombra cruzó el rostro de Carmen mientras sus ojos se posaban en Roberto con una mirada penetrante. También reveló la verdadera naturaleza del hombre a quien confiamos nuestra editorial familiar hace 6 años. Roberto palideció visiblemente. Sus manos comenzaron a temblar sobre la mesa. ¿De qué estás hablando?, preguntó, aunque algo en su expresión sugería que ya conocía la respuesta. Vega Editores, respondió Carmen. La pequeña editorial que contrataste como asesor financiero. La misma que casi llevaste a la quiebra con tus brillantes estrategias, punto. La ironía en su voz era palpable, pero mantenía una compostura admirable. La editorial que fundó mi padre, el abuelo de Isabel. La revelación cayó como un rayo sobre Roberto. Recordaba perfectamente aquel trabajo, una pequeña editorial familiar con potencial que había asesorado justo antes de conocer a Isabel. Un trabajo que había manipulado para beneficio de inversores más grandes, convenciendo a los dueños de tomar decisiones que favorecían a sus otros clientes. Nunca supo que aquella familia tenía conexión con Isabel. ¿Cómo podría haberlo sabido? Yo no. No era consciente, balbuceó, pero las palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Por supuesto que no, asintió Carmen, su tono sorprendentemente compasivo. Nadie podría haber previsto esta conexión, ni siquiera tú. La vida tiene formas muy extrañas de cerrar círculos. Isabel observaba el intercambio con una mezcla de fascinación y dolor. Durante sus años juntos, Roberto nunca le había hablado de este trabajo en particular. Se preguntaba cuántas otras cosas habría ocultado, cuántas decisiones habría tomado priorizando el dinero sobre las personas. Hay algo más que debes saber, dijo Isabel, su voz adquiriendo una firmeza que sorprendió a Roberto. La editorial que casi destruiste, ahora es la más importante del país en su categoría. Y adivina qué manuscrito acaba de llegar a mi mesa. Hizo una pausa, observando la confusión en los ojos de Roberto. La autobiografía de Alejandro Méndez. El color abandonó por completo el rostro de Roberto. Alejandro Méndez. Su antiguo socio, el hombre que lo había traicionado cuando su empresa empezó a hundirse, el que se había llevado sus últimos clientes importantes, precipitando su caída. Él menciona tu nombre, Roberto, continuó Isabel. Cuenta con todo detalle cómo manipulabas información para beneficio propio. Y quiere publicarlo. Roberto se pasó una mano temblorosa por el pelo. La cafetería, con su agradable murmullo de fondo y el aroma a café recién hecho, parecía ahora un escenario surreal para el drama que se estaba desarrollando en aquella pequeña mesa junto a la ventana. Eso arruinaría lo poco que me queda, susurró, más para sí mismo que para las 2 mujeres que lo observaban. He estado intentando reconstruir mi reputación, conseguir nuevos clientes. Si eso sale a la luz. Carmen tomó un sorbo de su café antes de hablar. Sus ojos, aunque severos, no mostraban crueldad. La vida tiene una forma curiosa de equilibrarse, ¿no crees? Tú tomaste decisiones que afectaron negativamente a muchas personas, incluyendo a mi familia y a mi hija. Ahora enfrentas las consecuencias. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Por la mente de Roberto pasaban 1000 pensamientos a la vez. ¿Era esto una especie de venganza elaborada? Lo habían citado aquí para humillarlo, para devolverle el golpe que él había asestado a Isabel años atrás. ¿Por qué me cuentan esto?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. ¿Qué quieren de mí? Isabel intercambió una mirada con Carmen. Había algo en esa mirada, una comunicación silenciosa entre madre e hija que Roberto no podía descifrar. Por un momento, se sintió completamente excluido, un extraño presenciando un momento íntimo que no le pertenecía. No se trata de lo que queremos, respondió Isabel después de un momento. Se trata de lo que es justo. De decisiones y consecuencias. Carmen asintió, apoyando las palabras de su hija. El manuscrito llegará a publicarse, Roberto. Esa no es nuestra decisión, Alejandro está determinado. Pero, la palabra escapó de los labios de Roberto, cargada de una esperanza desesperada. Pero el cómo se cuente la historia, eso podría estar en tus manos, completó Isabel. En ese preciso instante, la puerta de la cafetería volvió a abrirse. Un hombre de unos 50 años, vestido con un impecable traje gris, entró y recorrió el lugar con la mirada. Sus ojos se detuvieron en su mesa, y una sonrisa de reconocimiento se dibujó en su rostro. Roberto lo reconoció al instante, Alejandro Méndez. El corazón le dio un vuelco. ¿Era esto una emboscada? Miró a Isabel con ojos acusadores, pero lo que vio en su rostro no fue satisfacción ni venganza, sino algo mucho más complejo.
Una mezcla de determinación y compasión. Llegó puntual, observó Carmen, consultando discretamente su reloj. Alejandro se acercó a la mesa con pasos seguros. Roberto sintió que el aire se volvía demasiado denso para respirar. En un instante, todo cobró sentido, no se trataba de un encuentro casual. Lo habían atraído deliberadamente a esta cafetería, a esta confrontación. Mientras Alejandro llegaba a la mesa, Roberto comprendió que estaba a punto de enfrentarse no solo a su pasado, sino posiblemente a su futuro. Lo que ocurriera en los próximos minutos podría determinar el resto de su vida. El silencio cayó sobre la iglesia como un manto pesado. Todos los invitados contuvieron la respiración mientras las palabras que nadie esperaba escuchar resonaban entre las paredes del antiguo templo. No puedo casarme contigo. La voz de Roberto tembló ligeramente, pero su mirada permaneció fría, distante. Como si la mujer frente a él, vestida de blanco y con lágrimas formándose en sus ojos, fuera una completa desconocida y no la persona con quien había compartido los últimos 5 años de su vida. El ramo de flores blancas resbaló de las manos de Isabel, cayendo al suelo con un sonido sordo que pareció amplificarse en aquel silencio abrumador. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. ¿Qué se puede decir cuando el mundo que has construido se derrumba en cuestión de segundos? Lo siento, añadió él, aunque su tono carecía de cualquier remordimiento genuino. No puedo seguir con esta mentira. 200 pares de ojos observaban la escena, incrédulos. Los padres de Isabel, sentados en primera fila, se levantaron como impulsados por un resorte. Su madre extendió una mano hacia ella, pero Isabel retrocedió. No necesitaba consuelo, necesitaba aire. Necesitaba escapar de aquellas miradas que ahora mezclaban la sorpresa con la compasión más humillante. Con las piernas temblorosas, Isabel dio media vuelta y caminó por el pasillo central. Su vestido, aquel que había elegido con tanta ilusión meses atrás, ahora se sentía como una jaula de seda que le impedía respirar. Cada paso resonaba en la iglesia, marcando el ritmo de su humillación pública. Nadie la siguió cuando empujó las pesadas puertas y salió al exterior, donde el sol de primavera brillaba con una crueldad casi poética, ajeno al dolor que desgarraba su pecho. Aquella tarde, mientras se quitaba el vestido en la habitación del hotel que debería haber sido el comienzo de su luna de miel, Isabel juró que nunca volvería a permitir que alguien tuviera tanto poder sobre ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras arrancaba los horquillas de su cabello cuidadosamente peinado. Se acabó, susurró a su reflejo en el espejo. Hoy muere la Isabel que conociste, Roberto. Lo que ella no sabía en ese momento era que el destino ya estaba tejiendo sus hilos, preparando un giro inesperado que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquel que la había humillado frente a todos. 3 años pasaron desde aquel fatídico día. 3 años en los que Isabel había renacido de sus cenizas como el ave fénix. Dejó atrás la pequeña ciudad donde todos conocían su historia, donde las miradas de lástima la seguían por las calles, y se mudó a la capital. Cambió su trabajo como maestra de primaria por una oportunidad en una editorial emergente, donde su pasión por los libros encontró un nuevo propósito. Poco a poco, el dolor fue dando paso a una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Se matriculó en un máster de literatura, amplió su círculo social y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a reconocerse en el espejo. Ya no era la sombra de aquella novia abandonada, era una mujer fuerte, independiente, que había construido una vida completamente nueva. Fue en una fría tarde de noviembre cuando el pasado llamó inesperadamente a su puerta. Isabel estaba revisando un manuscrito en la cafetería que frecuentaba cerca de su apartamento cuando una voz conocida pronunció su nombre. Al levantar la vista, sintió como si el tiempo se detuviera. Frente a ella estaba Roberto. Los años no habían sido tan amables con él como con ella. Su rostro mostraba signos de cansancio y preocupación que antes no estaban allí. Sus hombros, anteriormente erguidos con arrogancia, ahora parecían cargar un peso invisible. Isabel, no esperaba encontrarte aquí, dijo con una voz que parecía casi suplicante. Ella lo miró fijamente, sorprendida por la ausencia del torbellino de emociones que había imaginado sentir si alguna vez se reencontraba con él. No había odio, ni dolor punzante, ni siquiera resentimiento. Solo una extraña sensación de distancia, como si estuviera observando a un personaje de una película que había visto hace mucho tiempo. Roberto, respondió con una calma que desconcertó visiblemente al hombre. Ha pasado tiempo. Él pidió permiso para sentarse, y ella, con un gesto que reflejaba más curiosidad que otra cosa, aceptó. Lo que siguió fue una conversación que ninguno de los dos había imaginado tener jamás. Roberto le contó cómo su vida había dado un vuelco después de aquella boda que nunca llegó a celebrarse. La empresa familiar,
por la que había sacrificado su relación con Isabel, aunque esto ella lo descubriría más tarde, se había hundido en deudas. Su nueva relación, aquella por la que había abandonado a Isabel en el altar, apenas había durado unos meses. Y ahora se encontraba solo, tratando de reconstruir los fragmentos de una vida que se había desmoronado como un castillo de naipes. Mientras lo escuchaba hablar, Isabel sintió una emoción que jamás hubiera esperado: compasión. No porque creyera que él merecía su perdón, sino porque entendió que el verdadero castigo para Roberto no había sido perder su estatus, su dinero o incluso su nueva relación. Había sido perderla a ella, perder la oportunidad de compartir su vida con alguien que realmente lo amaba por quien era, no por lo que tenía. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo él, con la mirada perdida en su taza de café. Todos estos años he intentado entender por qué lo hice. ¿Por qué tiré por la borda lo único genuino que he tenido en mi vida? Isabel guardó silencio, observando a este hombre que una vez había tenido el poder de destruirla. Ahora, sentado frente a ella, parecía tan pequeño, tan vulnerable. Lo que Roberto no sabía, lo que no podía imaginar mientras se confesaba en aquella cafetería, era que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Porque la vida, con su peculiar sentido de la justicia poética, había preparado un giro que ninguno de los dos podía prever. Isabel tomó un sorbo de su café, observando a Roberto por encima del borde de la taza. Sus ojos, antes llenos de amor por él, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y algo parecido a la lástima. ¿Quién hubiera imaginado este momento? El hombre que una vez la había humillado frente a todos sus seres queridos, ahora sentado frente a ella, rogando silenciosamente por una redención que no se atrevía a pedir en voz alta. «Hay algo que debes saber», dijo Isabel finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la servilleta, doblándola y desdoblándola como si contuviera un mensaje secreto. «Mi vida cambió completamente después de aquel día». Roberto asintió, interpretando sus palabras como una referencia a su evidente transformación personal. Pero lo que Isabel estaba a punto de revelarle iba mucho más allá de su nuevo trabajo o su renovada confianza. En ese preciso instante, la puerta de la cafetería se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a una mujer elegante de mediana edad. Isabel levantó la vista y una sonrisa iluminó su rostro, la primera sonrisa genuina desde que Roberto se había sentado a su mesa. «Perdón por la tardanza», dijo la recién llegada, acercándose a ellos. Sus ojos, del mismo tono miel que los de Isabel, se posaron con curiosidad en Roberto antes de dirigirse nuevamente hacia ella. El tráfico estaba imposible. Roberto observó a la mujer con desconcierto. Había algo familiar en ella, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, en el modo en que sus manos gesticulaban con delicadeza. Y entonces lo entendió. Era Carmen Vega, la famosa editora literaria cuya pequeña editorial se había convertido en un fenómeno del sector en los últimos años. La misma editorial para la que, según había mencionado Isabel minutos antes, ella ahora trabajaba. «Roberto, te presento a Carmen», dijo Isabel con una extraña mezcla de nerviosismo y orgullo en su voz. «Mi jefa, y mi madre biológica». El mundo pareció detenerse por un instante. Roberto miró a Isabel, luego a Carmen, y de nuevo a Isabel, tratando de procesar la información. ¿Su madre biológica? Isabel nunca había mencionado ser adoptada durante los 5 años que estuvieron juntos. De hecho, él había conocido a sus padres, había cenado en su casa innumerables veces. Carmen se sentó junto a ellos, sus ojos estudiando a Roberto con una intensidad que lo hizo sentirse incómodo. No había hostilidad en su mirada, pero sí un conocimiento, como si supiera exactamente quién era él y lo que había hecho. «Fue después de la boda o de la no boda», explicó Isabel, su voz apenas un susurro. «Mis padres pensaron que era el momento de contarme la verdad. Supongo que querían que entendiera que hay golpes en la vida que pueden convertirse en oportunidades». Roberto tragó saliva con dificultad. La habitación parecía haber encogido de repente. «No entiendo, ¿por qué nunca me lo contaste?». Isabel intercambió una mirada con Carmen antes de responder. «Porque no lo sabía, Roberto. Fue precisamente el día después de que me dejaras en el altar cuando mis padres decidieron hablar. Dijeron que habían estado esperando el momento adecuado, pero que ahora veían que me había llegado la hora de conocer toda mi historia». Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Irónico, ¿no? El día que pensé que perdía todo, fue cuando empecé a encontrarme de verdad». Carmen colocó suavemente una mano sobre la de Isabel. El parecido entre ellas, ahora que Roberto lo sabía, resultaba evidente: la misma forma del mentón, los mismos pómulos pronunciados, la misma manera de fruncir ligeramente el ceño al concentrarse. Lo que quizás Roberto no sabe,
intervino Carmen con una voz serena pero firme, es que tu abandono fue, en cierta forma, el catalizador que nos reunió. Y no solo eso. Una sombra cruzó el rostro de Carmen mientras sus ojos se posaban en Roberto con una mirada penetrante. También reveló la verdadera naturaleza del hombre a quien confiamos nuestra editorial familiar hace 6 años. Roberto palideció visiblemente. Sus manos comenzaron a temblar sobre la mesa. ¿De qué estás hablando?, preguntó, aunque algo en su expresión sugería que ya conocía la respuesta. Vega Editores, respondió Carmen. La pequeña editorial que contrataste como asesor financiero. La misma que casi llevaste a la quiebra con tus brillantes estrategias, punto. La ironía en su voz era palpable, pero mantenía una compostura admirable. La editorial que fundó mi padre, el abuelo de Isabel. La revelación cayó como un rayo sobre Roberto. Recordaba perfectamente aquel trabajo, una pequeña editorial familiar con potencial que había asesorado justo antes de conocer a Isabel. Un trabajo que había manipulado para beneficio de inversores más grandes, convenciendo a los dueños de tomar decisiones que favorecían a sus otros clientes. Nunca supo que aquella familia tenía conexión con Isabel. ¿Cómo podría haberlo sabido? Yo no. No era consciente, balbuceó, pero las palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Por supuesto que no, asintió Carmen, su tono sorprendentemente compasivo. Nadie podría haber previsto esta conexión, ni siquiera tú. La vida tiene formas muy extrañas de cerrar círculos. Isabel observaba el intercambio con una mezcla de fascinación y dolor. Durante sus años juntos, Roberto nunca le había hablado de este trabajo en particular. Se preguntaba cuántas otras cosas habría ocultado, cuántas decisiones habría tomado priorizando el dinero sobre las personas. Hay algo más que debes saber, dijo Isabel, su voz adquiriendo una firmeza que sorprendió a Roberto. La editorial que casi destruiste, ahora es la más importante del país en su categoría. Y adivina qué manuscrito acaba de llegar a mi mesa. Hizo una pausa, observando la confusión en los ojos de Roberto. La autobiografía de Alejandro Méndez. El color abandonó por completo el rostro de Roberto. Alejandro Méndez. Su antiguo socio, el hombre que lo había traicionado cuando su empresa empezó a hundirse, el que se había llevado sus últimos clientes importantes, precipitando su caída. Él menciona tu nombre, Roberto, continuó Isabel. Cuenta con todo detalle cómo manipulabas información para beneficio propio. Y quiere publicarlo. Roberto se pasó una mano temblorosa por el pelo. La cafetería, con su agradable murmullo de fondo y el aroma a café recién hecho, parecía ahora un escenario surreal para el drama que se estaba desarrollando en aquella pequeña mesa junto a la ventana. Eso arruinaría lo poco que me queda, susurró, más para sí mismo que para las 2 mujeres que lo observaban. He estado intentando reconstruir mi reputación, conseguir nuevos clientes. Si eso sale a la luz. Carmen tomó un sorbo de su café antes de hablar. Sus ojos, aunque severos, no mostraban crueldad. La vida tiene una forma curiosa de equilibrarse, ¿no crees? Tú tomaste decisiones que afectaron negativamente a muchas personas, incluyendo a mi familia y a mi hija. Ahora enfrentas las consecuencias. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Por la mente de Roberto pasaban 1000 pensamientos a la vez. ¿Era esto una especie de venganza elaborada? ¿Lo habían citado aquí para humillarlo, para devolverle el golpe que él había asestado a Isabel años atrás? ¿Por qué me cuentan esto?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. ¿Qué quieren de mí? Isabel intercambió una mirada con Carmen. Había algo en esa mirada, una comunicación silenciosa entre madre e hija que Roberto no podía descifrar. Por un momento, se sintió completamente excluido, un extraño presenciando un momento íntimo que no le pertenecía. No se trata de lo que queremos, respondió Isabel después de un momento. Se trata de lo que es justo. De decisiones y consecuencias. Carmen asintió, apoyando las palabras de su hija. El manuscrito llegará a publicarse, Roberto. Esa no es nuestra decisión, Alejandro está determinado. Pero, la palabra escapó de los labios de Roberto, cargada de una esperanza desesperada. Pero el cómo se cuente la historia, eso podría estar en tus manos, completó Isabel. En ese preciso instante, la puerta de la cafetería volvió a abrirse. Un hombre de unos 50 años, vestido con un impecable traje gris, entró y recorrió el lugar con la mirada. Sus ojos se detuvieron en su mesa, y una sonrisa de reconocimiento se dibujó en su rostro. Roberto lo reconoció al instante, Alejandro Méndez. El corazón le dio un vuelco. ¿Era esto una emboscada? Miró a Isabel con ojos acusadores, pero lo que vio en su rostro no fue satisfacción ni venganza, sino algo mucho más complejo.
Una mezcla de determinación y compasión. Llegó puntual, observó Carmen, consultando discretamente su reloj. Alejandro se acercó a la mesa con pasos seguros. Roberto sintió que el aire se volvía demasiado denso para respirar. En un instante, todo cobró sentido, no se trataba de un encuentro casual. Lo habían atraído deliberadamente a esta cafetería, a esta confrontación. Mientras Alejandro llegaba a la mesa, Roberto comprendió que estaba a punto de enfrentarse no solo a su pasado, sino posiblemente a su futuro. Lo que ocurriera en los próximos minutos podría determinar el resto de su vida. Roberto, saludó a Alejandro con una inclinación de cabeza. No había calidez en su voz, pero tampoco la hostilidad que Roberto esperaba. Ha pasado tiempo. Roberto se limitó a asentir, incapaz de articular palabra. Su garganta se había secado por completo. Gracias por venir, Alejandro, dijo Carmen, señalando la silla libre junto a ella. Siéntate, por favor. Alejandro tomó asiento, colocando un maletín de cuero sobre la mesa. Sus dedos juguetearon brevemente con el cierre antes de mirar directamente a Roberto. Supongo que ya te han contado sobre mi libro, comenzó sin rodeos. Y sobre las menciones que hago de ti. Roberto se enderezó en su asiento, intentando recuperar algo de su antigua dignidad. ¿Es este el momento donde me amenazas con arruinar lo poco que me queda? Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. ¿O es donde me pides dinero para mantener mi nombre fuera de tu autobiografía? Una sombra de irritación cruzó el rostro de Alejandro. Te equivocas si piensas que esto se trata de extorsión, Roberto. Mi libro se publicará con o sin tu consentimiento. La diferencia está en cómo se contará tu parte de la historia. Isabel, que había permanecido en silencio desde la llegada de Alejandro, habló entonces. Roberto, todos en esta mesa hemos sido afectados por tus decisiones. Decisiones que tomaste priorizando el dinero sobre todo lo demás. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante, Roberto volvió a ver a la joven de quien se había enamorado años atrás. Pero esto no se trata de venganza. ¿Entonces de qué se trata?, preguntó Roberto, la confusión evidente en su voz. Carmen abrió su bolso y extrajo una carpeta. La colocó sobre la mesa, deslizándola hacia Roberto. Se trata de redención. Con manos temblorosas, Roberto abrió la carpeta. Dentro había documentos legales, fotografías y lo que parecían ser páginas de un manuscrito. Sus ojos recorrieron rápidamente el contenido, deteniéndose en ciertos nombres y cifras que reconocía demasiado bien. Esto es evidencia, completó Alejandro. De todas las irregularidades que ocurrieron, no solo las que tú cometiste, incluyendo las de Guillermo Vázquez. Roberto levantó la vista, sorprendido. Guillermo Vázquez, el CEO de uno de los grupos editoriales más grandes del país. El hombre que lo había contratado para asesorar a pequeñas editoriales como la de la familia de Carmen, con el objetivo no declarado de debilitarlas para futuras adquisiciones hostiles. Tengo suficiente información para hundir a Vázquez, continuó Alejandro. Pero me faltan ciertas piezas clave. Piezas que solo tú conoces. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativas. Roberto miró a cada uno de los presentes, tratando de entender completamente lo que le estaban proponiendo. ¿Quieren que testifique contra Vázquez?, preguntó finalmente. Isabel negó con la cabeza. Queremos que hagas lo correcto, por una vez. Que te redimas. La justicia poética, añadió Carmen con una sonrisa que no llegó a sus ojos, sería que el hombre que intentó arruinar mi editorial familiar y que abandonó a mi hija en el altar, ahora tenga la oportunidad de enmendar ambos errores con una sola decisión. Roberto dejó escapar una risa amarga. ¿Y si me niego? Alejandro se encogió de hombros, una expresión resignada en su rostro. Entonces mi libro se publicará tal como está escrito ahora, con todos los detalles de tus manipulaciones. Y estos documentos, señaló la carpeta, llegarán a las autoridades reguladoras. La realidad de su situación golpeó a Roberto como un puño físico. No tenía escapatoria. Estaba acorralado, no por la venganza que habría esperado, sino por algo mucho más aterrador, la oportunidad de hacer lo correcto, de enfrentar sus errores. Sus ojos se encontraron con los de Isabel. En ellos no vio odio ni resentimiento, solo una espera paciente. Y fue entonces cuando comprendió que, en el fondo, ella ya sabía cuál sería su decisión. El silencio cayó sobre la iglesia como un manto pesado. Todos los invitados contuvieron la respiración mientras las palabras que nadie esperaba escuchar resonaban entre las paredes del antiguo templo. No puedo casarme contigo. La voz de Roberto tembló ligeramente, pero su mirada permaneció fría, distante. Como si la mujer frente a él, vestida de blanco y con lágrimas formándose en sus ojos,
fuera una completa desconocida y no la persona con quien había compartido los últimos 5 años de su vida. El ramo de flores blancas resbaló de las manos de Isabel, cayendo al suelo con un sonido sordo que pareció amplificarse en aquel silencio abrumador. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. ¿Qué se puede decir cuando el mundo que has construido se derrumba en cuestión de segundos? Lo siento, añadió él, aunque su tono carecía de cualquier remordimiento genuino. No puedo seguir con esta mentira. 200 pares de ojos observaban la escena, incrédulos. Los padres de Isabel, sentados en primera fila, se levantaron como impulsados por un resorte. Su madre extendió una mano hacia ella, pero Isabel retrocedió. No necesitaba consuelo, necesitaba aire. Necesitaba escapar de aquellas miradas que ahora mezclaban la sorpresa con la compasión más humillante. Con las piernas temblorosas, Isabel dio media vuelta y caminó por el pasillo central. Su vestido, aquel que había elegido con tanta ilusión meses atrás, ahora se sentía como una jaula de seda que le impedía respirar. Cada paso resonaba en la iglesia, marcando el ritmo de su humillación pública. Nadie la siguió cuando empujó las pesadas puertas y salió al exterior, donde el sol de primavera brillaba con una crueldad casi poética, ajeno al dolor que desgarraba su pecho. Aquella tarde, mientras se quitaba el vestido en la habitación del hotel que debería haber sido el comienzo de su luna de miel, Isabel juró que nunca volvería a permitir que alguien tuviera tanto poder sobre ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras arrancaba los horquillas de su cabello cuidadosamente peinado. Se acabó, susurró a su reflejo en el espejo. Hoy muere la Isabel que conociste, Roberto. Lo que ella no sabía en ese momento era que el destino ya estaba tejiendo sus hilos, preparando un giro inesperado que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquel que la había humillado frente a todos. 3 años pasaron desde aquel fatídico día. 3 años en los que Isabel había renacido de sus cenizas como el ave fénix. Poco a poco, el dolor fue dando paso a una determinación que ni ella misma sabía que poseía. Se matriculó en un máster de literatura, amplió su círculo social y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a reconocerse en el espejo. Ya no era la sombra de aquella novia abandonada, era una mujer fuerte, independiente, que había construido una vida completamente nueva. Fue en una fría tarde de noviembre cuando el pasado llamó inesperadamente a su puerta. Isabel estaba revisando un manuscrito en la cafetería que frecuentaba cerca de su apartamento cuando una voz conocida pronunció su nombre. Al levantar la vista, sintió como si el tiempo se detuviera. Frente a ella estaba Roberto. Los años no habían sido tan amables con él como con ella. Su rostro mostraba signos de cansancio y preocupación que antes no estaban allí. Sus hombros, anteriormente erguidos con arrogancia, ahora parecían cargar un peso invisible. Isabel, no esperaba encontrarte aquí, dijo con una voz que parecía casi suplicante. Ella lo miró fijamente, sorprendida por la ausencia del torbellino de emociones que había imaginado sentir si alguna vez se reencontraba con él. No había odio, ni dolor punzante, ni siquiera resentimiento. Solo una extraña sensación de distancia, como si estuviera observando a un personaje de una película que había visto hace mucho tiempo. Roberto, respondió con una calma que desconcertó visiblemente al hombre. Ha pasado tiempo. Él pidió permiso para sentarse, y ella, con un gesto que reflejaba más curiosidad que otra cosa, aceptó. Lo que siguió fue una conversación que ninguno de los dos había imaginado tener jamás. Roberto le contó cómo su vida había dado un vuelco después de aquella boda que nunca llegó a celebrarse. La empresa familiar, por la que había sacrificado su relación con Isabel, aunque esto ella lo descubriría más tarde, se había hundido en deudas. Su nueva relación, aquella por la que había abandonado a Isabel en el altar, apenas había durado unos meses. Y ahora se encontraba solo, tratando de reconstruir los fragmentos de una vida que se había desmoronado como un castillo de naipes. Mientras lo escuchaba hablar, Isabel sintió una emoción que jamás hubiera esperado, compasión. No porque creyera que él merecía su perdón, sino porque entendió que el verdadero castigo para Roberto no había sido perder su estatus, su dinero o incluso su nueva relación. Había sido perderla a ella, perder la oportunidad de compartir su vida con alguien que realmente lo amaba por quien era, no por lo que tenía. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo él, con la mirada perdida en su taza de café. Todos estos años he intentado entender por qué lo hice. ¿Por qué tiré por la borda lo único genuino que he tenido en mi vida? Isabel guardó silencio, observando a este hombre que una vez había tenido el poder de destruirla. Ahora, sentado frente a ella, parecía tan pequeño, tan vulnerable. Lo que Roberto no sabía, lo que no podía imaginar mientras se confesaba en aquella cafetería, era que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Porque la vida, con su peculiar sentido de la justicia poética, había preparado un giro que ninguno de los dos podía prever.
Isabel tomó un sorbo de su café, observando a Roberto por encima del borde de la taza. Sus ojos, antes llenos de amor por él, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y algo parecido a la lástima. ¿Quién hubiera imaginado este momento? El hombre que una vez la había humillado frente a todos sus seres queridos, ahora sentado frente a ella, rogando silenciosamente por una redención que no se atrevía a pedir en voz alta. «Hay algo que debes saber», dijo Isabel finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la servilleta, doblándola y desdoblándola como si contuviera un mensaje secreto. «Mi vida cambió completamente después de aquel día». Roberto asintió, interpretando sus palabras como una referencia a su evidente transformación personal. Pero lo que Isabel estaba a punto de revelarle iba mucho más allá de su nuevo trabajo o su renovada confianza. En ese preciso instante, la puerta de la cafetería se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a una mujer elegante de mediana edad. Isabel levantó la vista y una sonrisa iluminó su rostro, la primera sonrisa genuina desde que Roberto se había sentado a su mesa. «Perdón por la tardanza», dijo la recién llegada, acercándose a ellos. Sus ojos, del mismo tono miel que los de Isabel, se posaron con curiosidad en Roberto antes de dirigirse nuevamente hacia ella. El tráfico estaba imposible. Roberto observó a la mujer con desconcierto. Había algo familiar en ella, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, en el modo en que sus manos gesticulaban con delicadeza. Y entonces lo entendió. Era Carmen Vega, la famosa editora literaria cuya pequeña editorial se había convertido en un fenómeno del sector en los últimos años. La misma editorial para la que, según había mencionado Isabel minutos antes, ella ahora trabajaba. «Roberto, te presento a Carmen», dijo Isabel con una extraña mezcla de nerviosismo y orgullo en su voz. «Mi jefa, y mi madre biológica». El mundo pareció detenerse por un instante. Roberto miró a Isabel, luego a Carmen, y de nuevo a Isabel, tratando de procesar la información. ¿Su madre biológica? Isabel nunca había mencionado ser adoptada durante los 5 años que estuvieron juntos. De hecho, él había conocido a sus padres, había cenado en su casa innumerables veces. Carmen se sentó junto a ellos, sus ojos estudiando a Roberto con una intensidad que lo hizo sentirse incómodo. No había hostilidad en su mirada, pero sí un conocimiento, como si supiera exactamente quién era él y lo que había hecho. «Fue después de la boda o de la no boda», explicó Isabel, su voz apenas un susurro. «Mis padres pensaron que era el momento de contarme la verdad. Supongo que querían que entendiera que hay golpes en la vida que pueden convertirse en oportunidades». Roberto tragó saliva con dificultad. La habitación parecía haber encogido de repente. «No entiendo, ¿por qué nunca me lo contaste?». Isabel intercambió una mirada con Carmen antes de responder. «Porque no lo sabía, Roberto. Fue precisamente el día después de que me dejaras en el altar cuando mis padres decidieron hablar. Dijeron que habían estado esperando el momento adecuado, pero que ahora veían que me había llegado la hora de conocer toda mi historia». Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Irónico, ¿no? El día que pensé que perdía todo, fue cuando empecé a encontrarme de verdad». Carmen colocó suavemente una mano sobre la de Isabel. El parecido entre ellas, ahora que Roberto lo sabía, resultaba evidente: la misma forma del mentón, los mismos pómulos pronunciados, la misma manera de fruncir ligeramente el ceño al concentrarse. «Lo que quizás Roberto no sabe», intervino Carmen con una voz serena pero firme, «es que tu abandono fue, en cierta forma, el catalizador que nos reunió. Y no solo eso». Una sombra cruzó el rostro de Carmen mientras sus ojos se posaban en Roberto con una mirada penetrante. «También reveló la verdadera naturaleza del hombre a quien confiamos nuestra editorial familiar hace 6 años». Roberto palideció visiblemente. Sus manos comenzaron a temblar sobre la mesa. «¿De qué estás hablando?», preguntó, aunque algo en su expresión sugería que ya conocía la respuesta. «Vega Editores», respondió Carmen. «La pequeña editorial que contrataste como asesor financiero. La misma que casi llevaste a la quiebra con tus brillantes estrategias, punto». La ironía en su voz era palpable, pero mantenía una compostura admirable. «La editorial que fundó mi padre, el abuelo de Isabel». La revelación cayó como un rayo sobre Roberto. Recordaba perfectamente aquel trabajo, una pequeña editorial familiar con potencial que había asesorado justo antes de conocer a Isabel. Un trabajo que había manipulado para beneficio de inversores más grandes, convenciendo a los dueños de tomar decisiones que favorecían a sus otros clientes. Nunca supo que aquella familia tenía conexión con Isabel. ¿Cómo podría haberlo sabido? «Yo no. No era consciente», balbuceó, pero las palabras sonaban huecas incluso para él mismo. «Por supuesto que no», asintió Carmen,
su tono sorprendentemente compasivo. Nadie podría haber previsto esta conexión, ni siquiera tú. La vida tiene formas muy extrañas de cerrar círculos. Isabel observaba el intercambio con una mezcla de fascinación y dolor. Durante sus años juntos, Roberto nunca le había hablado de este trabajo en particular. Se preguntaba cuántas otras cosas habría ocultado, cuántas decisiones habría tomado priorizando el dinero sobre las personas. Hay algo más que debes saber, dijo Isabel, su voz adquiriendo una firmeza que sorprendió a Roberto. La editorial que casi destruiste, ahora es la más importante del país en su categoría. Y adivina qué manuscrito acaba de llegar a mi mesa. Hizo una pausa, observando la confusión en los ojos de Roberto. La autobiografía de Alejandro Méndez. El color abandonó por completo el rostro de Roberto. Alejandro Méndez. Su antiguo socio, el hombre que lo había traicionado cuando su empresa empezó a hundirse, el que se había llevado sus últimos clientes importantes, precipitando su caída. Él menciona tu nombre, Roberto, continuó Isabel. Cuenta con todo detalle cómo manipulabas información para beneficio propio. Y quiere publicarlo. Roberto se pasó una mano temblorosa por el pelo. La cafetería, con su agradable murmullo de fondo y el aroma a café recién hecho, parecía ahora un escenario surreal para el drama que se estaba desarrollando en aquella pequeña mesa junto a la ventana. Eso arruinaría lo poco que me queda, susurró, más para sí mismo que para las dos mujeres que lo observaban. He estado intentando reconstruir mi reputación, conseguir nuevos clientes. Si eso sale a la luz. Carmen tomó un sorbo de su café antes de hablar. Sus ojos, aunque severos, no mostraban crueldad. La vida tiene una forma curiosa de equilibrarse, ¿no crees? Tú tomaste decisiones que afectaron negativamente a muchas personas, incluyendo a mi familia y a mi hija. Ahora enfrentas las consecuencias. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Por la mente de Roberto pasaban 1000 pensamientos a la vez. ¿Era esto una especie de venganza elaborada? Lo habían citado aquí para humillarlo, para devolverle el golpe que él había asestado a Isabel años atrás. ¿Por qué me cuentan esto?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. ¿Qué quieren de mí? Isabel intercambió una mirada con Carmen. Había algo en esa mirada, una comunicación silenciosa entre madre e hija que Roberto no podía descifrar. Por un momento, se sintió completamente excluido, un extraño presenciando un momento íntimo que no le pertenecía. No se trata de lo que queremos, respondió Isabel después de un momento. Se trata de lo que es justo. De decisiones y consecuencias. Carmen asintió, apoyando las palabras de su hija. El manuscrito llegará a publicarse, Roberto. Esa no es nuestra decisión, Alejandro está determinado. Pero, la palabra escapó de los labios de Roberto, cargada de una esperanza desesperada. Pero el cómo se cuente la historia, eso podría estar en tus manos, completó Isabel. En ese preciso instante, la puerta de la cafetería volvió a abrirse. Un hombre de unos 50 años, vestido con un impecable traje gris, entró y recorrió el lugar con la mirada. Sus ojos se detuvieron en su mesa, y una sonrisa de reconocimiento se dibujó en su rostro. Roberto lo reconoció al instante, Alejandro Méndez. El corazón le dio un vuelco. ¿Era esto una emboscada? Miró a Isabel con ojos acusadores, pero lo que vio en su rostro no fue satisfacción ni venganza, sino algo mucho más complejo. Una mezcla de determinación y ¿compasión? Llegó puntual, observó Carmen, consultando discretamente su reloj. Alejandro se acercó a la mesa con pasos seguros. Roberto sintió que el aire se volvía demasiado denso para respirar. En un instante, todo cobró sentido, no se trataba de un encuentro casual. Lo habían atraído deliberadamente a esta cafetería, a esta confrontación. Mientras Alejandro llegaba a la mesa, Roberto comprendió que estaba a punto de enfrentarse no solo a su pasado, sino posiblemente a su futuro. Lo que ocurriera en los próximos minutos podría determinar el resto de su vida. Roberto, saludó a Alejandro con una inclinación de cabeza. No había calidez en su voz, pero tampoco la hostilidad que Roberto esperaba. Ha pasado tiempo. Roberto se limitó a asentir, incapaz de articular palabra. Su garganta se había secado por completo. Gracias por venir, Alejandro, dijo Carmen, señalando la silla libre junto a ella. Siéntate, por favor. Alejandro tomó asiento, colocando un maletín de cuero sobre la mesa. Sus dedos juguetearon brevemente con el cierre antes de mirar directamente a Roberto. Supongo que ya te han contado sobre mi libro, comenzó sin rodeos. Y sobre las menciones que hago de ti. Roberto se enderezó en su asiento, intentando recuperar algo de su antigua dignidad.
¿Es este el momento donde me amenazas con arruinar lo poco que me queda? Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. ¿O es donde me pides dinero para mantener mi nombre fuera de tu autobiografía? Una sombra de irritación cruzó el rostro de Alejandro. Te equivocas si piensas que esto se trata de extorsión, Roberto. Mi libro se publicará con o sin tu consentimiento. La diferencia está en cómo se contará tu parte de la historia. Isabel, que había permanecido en silencio desde la llegada de Alejandro, habló entonces. Roberto, todos en esta mesa hemos sido afectados por tus decisiones. Decisiones que tomaste priorizando el dinero sobre todo lo demás. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante, Roberto volvió a ver a la joven de quien se había enamorado años atrás. Pero esto no se trata de venganza. ¿Entonces de qué se trata?, preguntó Roberto, la confusión evidente en su voz. Carmen abrió su bolso y extrajo una carpeta. La colocó sobre la mesa, deslizándola hacia Roberto. Se trata de redención. Con manos temblorosas, Roberto abrió la carpeta. Dentro había documentos legales, fotografías y lo que parecían ser páginas de un manuscrito. Sus ojos recorrieron rápidamente el contenido, deteniéndose en ciertos nombres y cifras que reconocía demasiado bien. Esto es evidencia, completó Alejandro. De todas las irregularidades que ocurrieron, no solo las que tú cometiste, incluyendo las de Guillermo Vázquez. Roberto levantó la vista, sorprendido. Guillermo Vázquez, el CEO de uno de los grupos editoriales más grandes del país. El hombre que lo había contratado para asesorar a pequeñas editoriales como la de la familia de Carmen, con el objetivo no declarado de debilitarlas para futuras adquisiciones hostiles. Tengo suficiente información para hundir a Vázquez, continuó Alejandro. Pero me faltan ciertas piezas clave. Piezas que solo tú conoces. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativas. Roberto miró a cada uno de los presentes, tratando de entender completamente lo que le estaban proponiendo. ¿Quieren que testifique contra Vázquez?, preguntó finalmente. Isabel negó con la cabeza. Queremos que hagas lo correcto, por una vez. Que te redimas. La justicia poética, añadió Carmen con una sonrisa que no llegó a sus ojos, sería que el hombre que intentó arruinar mi editorial familiar y que abandonó a mi hija en el altar, ahora tenga la oportunidad de enmendar ambos errores con una sola decisión. Roberto dejó escapar una risa amarga. ¿Y si me niego? Alejandro se encogió de hombros, una expresión resignada en su rostro. Entonces mi libro se publicará tal como está escrito ahora, con todos los detalles de tus manipulaciones. Y estos documentos, señaló la carpeta, llegarán a las autoridades reguladoras. La realidad de su situación golpeó a Roberto como un puño físico. No tenía escapatoria. Estaba acorralado, no por la venganza que habría esperado, sino por algo mucho más aterrador, la oportunidad de hacer lo correcto, de enfrentar sus errores. Sus ojos se encontraron con los de Isabel. En ellos no vio odio ni resentimiento, solo una espera paciente. Y fue entonces cuando comprendió que, en el fondo, ella ya sabía cuál sería su decisión. Lo haré, dijo Roberto finalmente, su voz apenas un susurro. Les diré todo lo que sé sobre Vázquez y sus operaciones. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Isabel. No era una sonrisa de triunfo, sino de alivio. Como si, a pesar de todo, hubiera mantenido la esperanza de que el hombre del que una vez se enamoró aún conservaba algo de dignidad en su interior. ¿Por qué ahora?, preguntó Alejandro, escéptico. ¿Por qué accedes tan fácilmente? Roberto pasó la mirada por los tres rostros que lo observaban antes de responder. Porque lo he perdido todo. Mi empresa, mi reputación, mis amigos, incluso a la única mujer que realmente me ha importado. Sus ojos se detuvieron en Isabel. Y cuando lo pierdes todo, te das cuenta de lo que realmente importa. Carmen asintió levemente, una expresión indescifrable en su rostro. La verdad siempre encuentra su camino. A veces solo necesita un poco de ayuda. Los siguientes días pasaron en un torbellino de reuniones, declaraciones y documentos. Roberto cumplió su palabra, proporcionando cada detalle que recordaba sobre las operaciones de Vázquez, fechas, nombres, estrategias, incluso conversaciones privadas. Cada pieza del rompecabezas que entregaba era como un pequeño peso que se levantaba de sus hombros. 2 semanas después de aquella tarde en la cafetería, Roberto estaba sentado en su pequeño apartamento, mirando por la ventana la ciudad que se extendía ante él. El teléfono sobre la mesa vibró. Un mensaje de Isabel: enciende el canal 7. Con el corazón acelerado, Roberto encendió el televisor justo a tiempo para ver los titulares del noticiero vespertino. Guillermo Vázquez, CEO de Grupo Editorial Vázquez, detenido por fraude y manipulación de mercado.
Varios ejecutivos implicados. Las imágenes mostraban a Vázquez, esposado, siendo escoltado por agentes de policía. Su rostro, habitualmente arrogante, ahora reflejaba incredulidad y miedo. Roberto sintió una mezcla extraña de emociones, vindicación, pero también un eco de culpa, al reconocer que ese podría haber sido él. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Isabel: estamos en el café de siempre. Ven si puedes. Media hora después, Roberto empujaba la puerta de la cafetería. Isabel y Carmen estaban sentadas en la misma mesa junto a la ventana, esta vez sin Alejandro. Ambas levantaron la vista cuando él se acercó, e Isabel le indicó que se sentara. Está hecho, dijo Carmen, deslizando hacia un periódico donde aparecía la misma noticia que había visto en televisión. Vázquez enfrentará cargos serios, y varios de sus asociados también. ¿Y yo?, preguntó Roberto, la pregunta que había estado rondando su mente durante días. ¿Cuándo vendrán por mí? Isabel intercambió una mirada con su madre antes de hablar. No vendrán, Roberto. Tu cooperación fue fundamental, y Alejandro ha decidido no incluir los detalles más comprometedores sobre ti en su libro. Roberto parpadeó, confundido. ¿Por qué haría eso? Después de todo lo que le hice. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Carmen con sencillez. Incluso tú. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contenidas. Roberto observó a las dos mujeres frente a él, asombrado por la capacidad de perdón que mostraban, no por debilidad, sino por una fuerza interior que él apenas comenzaba a comprender. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Isabel sonrió levemente. Ahora cada uno sigue su camino. Tú con la oportunidad de reconstruir tu vida sobre bases más honestas. Nosotras con nuestra editorial, que ahora está más fuerte que nunca. Vega Editores, murmuró Roberto, recordando aquel nombre que había subestimado años atrás, sin imaginar cómo se entrelazaría con su destino. En realidad, intervino Carmen, ahora se llama Nuevos Horizontes. Isabel sugirió el cambio de nombre cuando se unió al equipo. Dijo que representaba un nuevo comienzo. Roberto asintió, entendiendo el simbolismo. Un nuevo comienzo, justo lo que él también necesitaba ahora. Hay algo más, añadió Isabel, sacando un sobre de su bolso. Una propuesta. Roberto tomó el sobre con curiosidad. Dentro había un contrato preliminar de la editorial. Lo leyó rápidamente, sin poder creer lo que veían sus ojos. ¿Quieren que escriba un libro sobre ética empresarial?, preguntó, entre asombrado e incrédulo. Yo. ¿Quién mejor que alguien que ha experimentado en carne propia las consecuencias de ignorarla?, respondió Carmen. Tu historia podría enseñar a otros lo que realmente importa en los negocios y en la vida. No tienes que decidir ahora, añadió Isabel al ver su expresión. Tómate tu tiempo. Roberto guardó el contrato nuevamente en el sobre, abrumado por la propuesta y por todo lo que significaba. 6 meses después, Isabel estaba de pie en el escenario de un pequeño auditorio, presentando el nuevo libro de la editorial, El precio del éxito, un viaje de redención. Junto a ella, Roberto esperaba nervioso su turno para hablar. El libro, parte memoria y parte reflexión sobre la ética en los negocios, había generado más interés del que ninguno esperaba. Mientras observaba a los asistentes, Roberto divisó en primera fila a Carmen, sentada junto a los padres adoptivos de Isabel. La imagen le provocó una sonrisa. La vida tenía formas verdaderamente extraordinarias de cerrar círculos. Cuando Isabel terminó su presentación y le cedió el micrófono, Roberto respiró hondo antes de hablar. Hace 3 años, comenzó, cometí el peor error de mi vida cuando abandoné a una mujer extraordinaria en el altar. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Isabel. Estaba tan obsesionado con el éxito material que olvidé lo que realmente importa. Perdí mi camino, y con él, perdí todo lo que creía importante. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la audiencia. Pero a veces, cuando lo pierdes todo, es cuando realmente encuentras tu verdadero norte. Este libro no es solo mi historia, es un recordatorio de que nunca es tarde para elegir un camino diferente, para redimirse. Mientras continuaba su discurso, Isabel lo observaba desde un lado del escenario, con una mezcla de emociones en su mirada. No era amor, al menos no como el que una vez habían compartido. Ese capítulo estaba cerrado para ambos. Era algo distinto, respeto, quizás, o la satisfacción de ver a alguien encontrar finalmente su camino. Al terminar el evento, cuando los asistentes se acercaban a Roberto para que firmara sus ejemplares, Isabel se acercó a su madre. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó en voz baja. Carmen sonrió, pasando un brazo por los hombros de su hija. Lo correcto no siempre es lo más fácil, cariño.
Pero dar a alguien la oportunidad de redimirse nunca es un error. Isabel asintió, observando a Roberto interactuar con los lectores. Aquel día en la iglesia, cuando la había abandonado, jamás habría imaginado que la vida los reuniría de esta manera. No como pareja, sino como dos personas que habían crecido a través del dolor y encontrado, cada uno a su manera, un nuevo propósito. A veces, pensó Isabel, el mayor desprecio puede convertirse en la lección más valiosa. Y a veces, perdonar no significa olvidar, sino liberar el pasado para abrazar un futuro más pleno. Mientras salía del auditorio hacia la cálida tarde primaveral, Isabel sonrió. La vida, con toda su imprevisibilidad, tenía una forma maravillosa de poner a cada uno exactamente donde necesitaba estar.